Yo fui destituido por un procurador fascista, el señor Ordóñez, e inicié una lucha jurídica nacional, internacional, porque consideré que si un procurador burlaba el voto popular, se rompía la Convención Americana de Derechos Humanos, que es parte de nuestra Constitución. Y en esos procesos judiciales vencí. Tanto la justicia en su máxima instancia administrativa, el Consejo de Estado, como la multilateral de la que hace parte Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un fallo muy famoso, me dieron la razón. La Convención Americana prohíbe taxativamente que un funcionario administrativo vulnere los derechos fundamentales a elegir y ser elegido. Los regímenes que hacen eso, como el del vecino país, son dictaduras, son tiranías. Cuando un miembro del Ejecutivo o administrativo vulnera el derecho a elegir y a ser elegido, no estamos en una democracia, estamos en una dictadura. La sentencia de la Corte Interamericana restableciendo la Convención Americana en Colombia, así lo dijo. La Procuraduría no puede vulnerar el derecho a elegir y ser elegido, no puede destituir ni transitoria ni permanentemente funcionarios de elección popular. ¿Qué ha pasado entonces con lo que sucedió ayer? ¿Por qué después de una sentencia tan clara, un funcionario del Estado colombiano, que no es poder judicial, ha destituido un alcalde de elección popular? No hay ninguna razón valedera, ni en la Constitución colombiana, ni en la ley, ni en la Convención Americana. Lo que ha hecho esa funcionaria es romper la Convención Americana de Derechos Humanos. Por una razón, las elecciones. Querer gobernar la segunda ciudad del país en manos del uribismo, que no le concedió ese triunfo el voto popular, para tratar de ganar las elecciones presidenciales. Es una ruptura del Estado de Derecho. No hay ninguna base legal para hacerlo. Ya viene presentándose consecutivamente por parte del gobierno actual la ruptura de la Constitución. Lo hicieron con la abolición de la Ley de Garantías con ayuda de varios de los presentes. Se robaron el erario para comprar votos y dañar las elecciones parlamentarias con un fraude electoral. La Corte Constitucional les dijo que habían cometido una enorme ruptura de la Constitución y ordenó la devolución de los recursos. Aquí ya el presidente Duque demostró que no gobierna con la Constitución, que es sedicioso respecto a ella. Luego hicieron pronunciar políticamente a un general de la República, al cual está prohibido explícitamente en la Constitución participar no solo en debates electorales, sino políticos. No pasó nada. Las armas de la nación las politizaron con peligro absoluto para la estabilidad democrática del país. Luego, por omisión, no actuaron contra una actividad de extorsión generalizada
de la mafia en Colombia. Después de que se habían aliado con ella, y lo digo con nombre propio, el Ñeñe pertenecía a esa estructura, recibieron dineros de él, compraron votos con él, se hicieron elegir con él, y después de que quisieron ocultar la verdad a partir de la extradición, se quedaron quietos, dejando a millones de personas bajo el terror. Senador, tiene un minuto más. Bajo el terror de una organización mafiosa, buscando el cambio de las conductas electorales que no les son favorables. Y ahora, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos, usando una funcionaria de bolsillo del presidente, que ya había estado incursa en la masacre de presos de la cárcel Modelo, que ya había hecho aprobar una ley sin las mayorías del Senado de la República en la Comisión Primera, porque quitó los votos a partir de procesos investigativos que abrió en las vísperas de la aprobación de esa ley. Rota la Convención Americana, ha destituido un funcionario, el de la segunda ciudad de Colombia, rompiendo esa Convención Americana. El gobierno nacional está desesperado porque su candidato... Claro, senador, un minuto más. Termino, presidente. No suben las encuestas, pero la víctima es la Constitución, es la ley. Yo invito al Centro Democrático a que no la rompa, a que hagamos de este final de campaña electoral un pacto histórico, que es respetar la Constitución y el Estado de Derecho. Si ganan ustedes, los aplaudimos. Si ganamos nosotros, ustedes deben obedecer la Constitución y la ley. Jamás los perseguiremos como ustedes nos están persiguiendo a nosotros. Se trata de acabar la violencia y de abrir la democracia. Permitan la diferencia. Cuando destituyen al alcalde, lo que están demostrando, y termino con esto, es que no saben gobernar con la diferencia y quieren eliminarla. Eliminación física, eliminación moral, eliminación política. Tratemos de hacerles una pregunta, y es si se respeta la justicia colombiana o no, que está en la base del Estado Social de Derecho. Ustedes pueden mencionar muchos nombres, incluso las fundaciones de la Iglesia Católica Alemana, que son las que fueron a la cárcel, e insultarla. Después rezan, el que peca y reza dicen que empatan, pero están insultando a la Iglesia Católica Alemana y a las iglesias evangélicas noruegas, diciendo que han hecho un pacto criminal. Yo creo que sí, en Colombia existe un pacto criminal. Y no voy a mencionar nombres de gente que no ha sido condenada. Y por eso les digo si respetan la justicia. Porque una de mis principales actividades en 20 años de vida parlamentaria fue descubrir el pacto criminal. Investigué durante 7 años a mis colegas y a otros funcionarios del Estado y encontré que efectivamente el 35% del Senado de la República, haciendo leyes, al mismo tiempo ordenaba asesinatos. No en el pasado, sino al mismo tiempo que hacía leyes, ordenaba asesinatos y masacres sobre sus propios electores. ¿Qué es eso? Un pacto criminal. ¿Por qué lo hacían? Porque de esa manera se hacían reelegir. Se robaban el dinero del Estado, compraban votos y la eficacia de la compra de votos se rellenaba con los ejércitos privados del narcotráfico
aterrorizando a sus propios electores. Una mafia política, un régimen de corrupción. ¿Esto que acabo de decir es mentiras? No. Todos fueron condenados por la justicia colombiana. No sindicados, no nombrados por la prensa o por la oposición, condenados por la justicia colombiana. Si el 35% del Senado fue condenado por la justicia colombiana por ser gestores de asesinatos, ¿qué es lo que hay en el Estado colombiano? ¿Cuál es su podredumbre? ¿Cuál es la profundidad del pacto criminal? Resultó que todos ellos, todos,